Buenos días, Dios los bendiga a todos ustedes. En lo que me mostró el Señor en este último tiempo, ustedes ya se han dado cuenta, es hablar de gente conectada, de gente desconectada, de que muchas veces nosotros empezamos bien, enamorados de Dios, con el primer amor, apasionados, pero con el tiempo algo pasa, nos enfriamos, nos apagamos y nos terminamos desconectando con Dios y hasta en algunos casos enojados y yéndonos de la iglesia. Pero Dios, que está preparando una temporada espectacular para lo que se viene, para la gente que está conectada. Amén. Para los que están enfriados, desconectados, que no están... No. Porque Dios quiere usar gente conectada a su corazón, gente conectada a la visión, al propósito, a los diseños de Dios. Pero si vos no estás conectados a esos propósitos, a visión, ¿qué va a pasar? Vas a tener tu propia visión de las cosas. Por eso Dios levanta gente en la iglesia, pastores, para darte una visión, un propósito, y vos tienes que adecuar a esa visión y propósito que Dios da a través de la gente que Él escogió, porque si no vos vas a querer hacer las cosas a tu manera, y a tu manera estás hablando que no estás conectado, no solo con el pastor, sino con la visión de Dios. En donde estés sirviendo, como mujer, en la alabanza, en el colegio, todos, tienes que tener la visión pastoral, que es la visión de Dios, porque si no, las cosas no te van a funcionar y te van a traer problemas que te van a terminar enfriando, apagando, dando menos de lo que debes dar, dando a cuentagotas en algunos casos. Por eso quiero hablarte de una de las cosas más importantes de estar conectado. Conectado creces. Y desconectado dejas de crecer en las cosas espirituales. Desconectado es venir solo los domingos a la iglesia, recibir una palabra y estar en tu casa. Y bueno, yo estoy en casa, yo creo en Dios a mi manera. No. El Dios que nosotros creemos nos dice que tenemos que estar conectados al cuerpo de Cristo. No, pero yo sirvo a mi manera, yo no voy a esperar que el pastor me deje que vaya a los hospitales. Yo voy a los hospitales y aunque no me dejen, aunque no me digan, aunque no me autoricen, yo hago las cosas a mi manera y las voy a seguir haciendo así. Desconectado del cuerpo, desconectado de Dios. Entonces vas a correr peligro de que en algún momento esa desconexión de Dios te conecte al diablo y a todas las cosas que el Señor de lo malo tiene para tu vida. Pero lo más importante en este día que quiero hablarte es que Dios quiere usar gente madura, gente de crecimiento. Y esto es un poco de lo que te quiero hablar para que te conectes y puedas empezar a crecer. Porque el propósito de Dios es que estés conectado al Espíritu Santo. Que estés conectado a su corazón, al corazón del Espíritu Santo y a su iglesia, para que de esta manera puedas crecer de una manera saludable. ¿Por qué te digo conectado a su iglesia? Porque es lo que establece en Efesios 4, ahí en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a quién, a nosotros los santos, para la obra del ministerio, para la edificación, cambie la palabra edificación, ponga para el crecimiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de un lado para el otro por sus emociones o por cualquier estratagema de hombres que usan astucia, mentiras, artimañas para confundirnos, para llevarnos al error.
Por eso es importante gente madura, gente crecida para lo que viene, porque si no van a ser confundidos, no solo por el diablo, sino también por sus propias emociones. Y se van a terminar enfriando, apagando o van a hacer malas cosas. Por eso es importante saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios planea, para poder encajar en lo que Dios diseñó, no en lo que un pastor diseña, en lo que Dios diseña para su iglesia. Por eso el propósito de Dios en este tiempo es crecer de manera saludable. Por eso ahí en Efesios 4, en el versículo anterior, dice, establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el crecimiento, para la educación, para el crecimiento saludable de la iglesia. Porque si no vas a crecer de una manera equivocada y te vas a terminar desconectando. ¿Cómo fue crecer en tu familia? Porque esta es la familia de Dios, pero nosotros traemos el modelo anterior, el modelo de la familia en que nacimos, o el modelo de la familia que formamos. Entonces a veces traemos esos modelos no sanos al modelo de la familia de Dios aquí en la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿cómo fue crecer en tu familia? ¿Crecer en tu familia fue saludable? ¿O te enfermó de tal manera que te escapaste a la primera oportunidad? Por eso mucha gente, cuando no crece en ambientes saludables, termina escapándose de iglesia en iglesia, de una cosa a la otra, de las cosas de Dios a las cosas del mundo. Y miren, yo veo hoy las familias y muchos jóvenes hoy no creen en el matrimonio, no quieren casarse, quieren juntarse. Si funciona, seguimos, si no funciona, dejamos. No quieren casarse a causa del ejemplo que tuvieron de sus padres. Entonces no están haciendo las cosas como Dios manda. No, pastor, ahí juntos, no necesitamos papeles, si nos llevamos mejor así. Y salen de los modelos de Dios. Muchos se desconectan de Dios a causa de una experiencia traumática dentro de la familia. Lo vuelvo a decir, muchos se desconectan de Dios a causa de una experiencia traumática dentro de la familia de Dios, la iglesia. Porque la mayoría de la gente cree que la iglesia está formada por gente perfecta. ¿Y cómo llegamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, si vos estás así, ¿por qué crees que estás sentado a tu lado no pasan las cosas que vos vives? O tienes problemas, o tienes crisis, o hay dificultades. ¿Por qué crees que es perfecto? Por eso yo creo que en este tiempo nosotros debemos entender que el único perfecto es Dios y conectarnos con Él. Por eso el plan para su iglesia, lo digo mejor, por eso el plan para nosotros, que somos su iglesia, es que crezcamos hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. Mire, esto es importante, porque el mayor anhelo y expectativa de un cristiano saludable, conectado a Dios, es que no ve las horas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene esa expectativa, ojalá venga mañana Jesús. Pero hay otros, no, Jesús, no vengas todavía porque tengo que vivir cosas que no viví, tengo que conocer Europa que todavía no conocí, tengo que hacer tantas cosas que todavía no hice, me tengo que divertir de otra manera porque todavía no me... No. La mayor expectativa de un cristiano, ojalá Dios venga mañana. Pero quiero decirle que para que Jesús venga, Él viene como novio, ya no viene como el Salvador y Redentor. Ahora Él viene como novio a buscar su novia. Ahora imagínense si yo hoy me presento con una niña de 9 años y les digo, saluden a mi futura esposa, su nueva pastora. Porque esto se da en algunos países, ¿sabían, no?
¿Qué pasaría si usted me ve con una niña de 9 años, 8 años y le digo, les presento a mi esposa? Lo mínimo degenerado, pedófilo, lo que usted quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es mi esposa, pero es una niña. Ahora, ¿usted cree que Jesús va a venir por una iglesia niña? ¿O va a venir una iglesia madura, por una iglesia, por una novia que alcance una estatura de ese varón que es Él? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que crecer para que el mayor anhelo que tenemos los cristianos, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se haga lo más pronto posible. Ni siquiera pareciera que dependiera de Jesús, sino depende de nuestro crecimiento. Pero a veces esto es lamentable, porque hay gente que está en la iglesia. ¿En cuál, pastor? En todas, en esta. Hay gente que está en la iglesia, está hace años, hasta se sienta a veces en el mismo lugar. Están en la iglesia sin crecer, sin avanzar en la vida. Pasan los años y siempre vienen con los mismos problemas. Mi marido, mi hijo, mi economía, siempre con los mismos problemas, sin avanzar espiritualmente, sin crecer, sin producir cambios en sus realidades, en sus familias. Y los veo y pasan los años y tienen años de creyente, pero no han crecido, no han madurado. Imagínense a mi hijo, que pase un año en la pieza, en la cama, le llevamos la comida a la cama, no está enfermo, no está en la cama, no quiere ir al colegio, no lo dejamos que estudie, se pasa todo el día en la computadora jugando a la Play. Va a pasar un año y va a tener un año más de vida. Pero en ese año creció. O solamente se entretuvo, se divirtió, pero no hubo crecimiento. Sí hubo un crecimiento físico, pero no hubo un crecimiento mental, emocional, espiritual. Y a veces es lo que pasa, gente que viene a la iglesia, viene por años, se sienta en la misma silla, no sirven en los ministerios, no producen cambios en su vida, siempre con los mismos problemas, siempre con las cosas, y de pronto dejaron de avanzar. ¿Y saben por qué es eso? Porque están desconectados. Pero venimos a la iglesia, estamos conectados con un par de hermanos. Puedes estar conectado con muchos hermanos de la iglesia, con el pastor, puedes estar conectadas con la religión, pero no estás conectado con Dios. Y todo lo que quiere Dios es que estemos conectados con Él. Y la iglesia y todos los ministerios de la iglesia te tienen que llevar a conectarte con Dios. A conectarte con Dios. Quiero llevarles a la vida del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 18. Dice así: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este es un pasaje después de tener un encuentro con Jesús, cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Saulo de Tarso es volteado de su caballo y una luz, la luz de la gloria de Dios, lo deja ciego. Y ahí Jesús le habla: ¿por qué me persigues? Y Dios después lo manda, Jesús después lo manda a que vaya para que le impongan las manos y reciba de vuelta la vista. Cuando fue ministrado, sus ojos fueron abiertos y al instante se bautizó. ¿Qué significa esto? Un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y en el versículo que sigue, o por ahí en el 19 o 20, dice, empezó a servir. Servía. A ver si me ponen.
recobró fuerzas, versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo. Empezó a servir, pero para empezar a servir y de pronto volver a tener fuerzas emocionales, espirituales, porque muchas veces nosotros llegamos aquí a la iglesia destrozados. No tenemos fuerza para seguir luchando por nuestro matrimonio. No tenemos fuerza para seguir luchando por nuestra salud o por nuestro hijo que está en la droga. Venimos tan debilitados. Pero ¿cómo hago para recobrar esas fuerzas? Conectado a Dios. ¿Cómo hago para poder empezar a servir con fuerzas nuevas como la de un búfalo? Conectado a Dios. Entonces, pero pastor, ¿cómo hago para conectarme a Dios? Tengo que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento del creyente es fundamental. El que no ha nacido de nuevo no se conecta a Dios. Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Es lo que te conecta con Dios. Se te abren los ojos del entendimiento sobre las cosas espirituales y entonces puedes servir con excelencia. Pero veo hoy en las iglesias y en esta también que hay mucha gente sirviendo a Dios que todavía no ha nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, cuando aparece un principal de las sinagogas, un maestro de la ley llamado Nicodemo, él ya servía a Dios, él conocía de la ley como pocos, y Jesús lo primero que le dice, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo, nacer a una vida en el Espíritu, porque si no, no podrás entender. No podrás ver, no podrás entender las cosas del reino de Dios y tampoco podrás acceder a todas las cosas que el reino de Dios tiene preparadas para tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo, es nacer en el Espíritu, una vida nueva. En lo natural, cuando naces, lo primero que te van a hacer es desconectarte. ¿Ah? En lo natural, cuando vos naces, lo primero que hacen es cortarte el cordón umbilical y te desconectan de tu madre. Pero en lo espiritual, cuando vos naces, lo primero que hacen es conectarte a tu Padre. Es una conexión en el Espíritu, es al revés. Naces de nuevo y te conectas con Dios. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, pues han nacido de nuevo. Pues han nacido de nuevo. Pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Nosotros nacemos a una vida eterna. ¿Cómo? Si yo estoy vivo voy a nacer a la vida, sí, pero la vida en la eternidad. ¿Usted sabe cuál es el ciclo de la vida del creyente? El ciclo de la vida del creyente es nacer, crecer, reproducirse y vivir eternamente. El que quiere morir es porque todavía está en el ciclo natural y no se ha conectado con el Espíritu. Pero los creyentes nacemos, crecemos, nos reproducimos y vivimos eternamente. Porque hemos nacido a una vida eterna. Entonces todos deberíamos preguntarnos si hemos nacido, si estamos creciendo, si nos estamos reproduciendo y si estamos viviendo para la eternidad y dejamos de vivir el momento. O seguimos viviendo la diaria, a ver cómo llego a fin de mes, a ver qué pasa este fin de semana. ¿Estoy viviendo para la eternidad o para lo natural? El apóstol Pablo, en la carta a su hijo espiritual Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1,
Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13 dices: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza. Y esto es lo importante que entiendas, porque por ahí mucha gente esto no entiende, que Dios confía en la gente conectada, en la gente que crece, en la gente que madura. Obviamente que siempre vamos a seguir creciendo. Obviamente que todavía nos falta madurar muchísimo, que hay todavía defectos, hay fallas que tenemos que corregir. Eso es normal, pero estás creciendo. El problema es cuando dejas de crecer, como ese chico que se pasó todo el año acostado en la Play, tuvo un año más de vida, por ahí le crecieron de 10 centímetros más de estatura, pero no creció mentalmente, emocionalmente, socialmente. Tuvo la evolución, pero no el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Y cómo vas a crecer si no estás conectado con Dios? El crecimiento no lo da la iglesia, el crecimiento lo da Dios. La iglesia es un instrumento de Dios para conectarte con Dios y para que Dios te haga crecer. ¿Quién me ha dado, sigamos con el versículo, quién me ha dado nuevas fuerzas para llevar a cabo su obra? Él me considera digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia, porque era incrédulo. Las cosas que hacías antes, lo hacías por ignorante, por incrédulo, porque no estabas conectado a Dios, no habías nacido de nuevo y no había crecimiento. Ahora, si tienes años en la iglesia, y si sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes de conocer a Cristo, es que no naciste de nuevo, es que no estás conectado. Todos antes de nacer de nuevo hemos hecho cosas de ignorantes, y así no fue. Y esto era porque todavía no se nos habían caído las escamas de los ojos, como a Pablo, para poder ver y para poder entender las cosas de Dios. Pero después de nacer, no podemos seguir siendo ignorantes de las cosas espirituales. Por eso cuando nacemos, Dios nos da su espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da su espíritu para que nos enseñe y nos haga conocer todas las cosas. Fíjese el primer hombre cuando fue nacido, recibió el soplo de vida de Dios, de su espíritu, y ¿sabes qué? Sin haber ido a la escuela, sin haber tenido infancia, sin haber tenido familia, padre, madre, nada, de pronto él empezó a conocer todo, porque el espíritu que estaba dentro de él le enseñaba. Él le puso nombre a todos los animales, le puso nombre a todas las plantas, él sabía lo que había que hacer, porque el espíritu le enseñaba. Por eso también nosotros, ese espíritu que se perdió con el pecado original, con la caída del hombre del paraíso, ese es el espíritu que nosotros recuperamos cuando nacemos de nuevo a una vida espiritual. Porque sin ese espíritu nosotros no podemos entender, nosotros no podemos saber, no podemos acceder a las cosas espirituales. Por eso toda persona que ha estado sirviendo y se desconectó, porque ustedes deben conocer que hay gente que antes, pastores, profetas, siervos, líderes, hermanos de la iglesia, que han estado sirviendo y se desconectaron, deberían preguntarse, ¿soy nacido de nuevo? Porque un nacido de nuevo difícilmente se desconecte de las cosas de Dios. Debería preguntarse, ¿soy nacido en el Espíritu? ¿O simplemente nací en una iglesia, a una religión nueva, nací en el Espíritu? Debería preguntarse, ¿estoy conociendo las cosas religiosas o estoy conociendo las cosas espirituales? ¿Estoy conociendo a Dios? Porque sin conocer a Dios, difícilmente conozca las cosas espirituales.
Hechos capítulo 2, versículo 38. En su primera prédica, en la primera prédica de la iglesia nacida en el Espíritu, porque la iglesia nacida en el Espíritu es en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo irrumpe en el aposento alto y los bautiza y le da poder y salen a predicar, y el que predica es Pedro. Y en su primera prédica, escuche lo que dice Pedro. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios. O sea, volver a Dios es volver a conectarse a Dios. Te lo explico aquí porque no quiero pasarlo por alto. Jesús vino para eso, porque la humanidad estaba lejos de Dios, estaba desconectada de Dios. Entonces Jesús es el camino que te vuelve a conectar con el Padre, el que te reconcilia, el que hace que Dios te perdone y se amigue con vos. Reconciliación. Él te redime, te saca de donde estabas esclavo, pagando un precio con su sangre, y te dice: yo soy ahora. Si vos me aceptas como tu Señor y Salvador, vos te vas a conectar, te vas a volver a reconciliar con Dios el Padre. Así, primero arrepentite, porque sin arrepentimiento no puedes volver a Dios. Arrepentite para que tus pecados sean perdonados y vuelvas a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirás, no sé qué ahí dice el don, recibirás el regalo del Espíritu Santo. Porque ahí, conectados con Dios en un nuevo nacimiento, es cuando recibimos ese regalo del Espíritu Santo para que nos haga crecer, para que nos enseñe, para que nos muestre el camino correcto. El apóstol Pedro en su primera prédica nos enseña de la necesidad de nacer de nuevo para volver a conectarnos con Dios. Pero para esto debemos arrepentirnos, porque si vos no te arrepientes de la vida que llevas, es que no te interesa hacer la voluntad de Dios. Y Jesús también nos enseña a conectarnos a través del Padre Nuestro, a través de la oración. Otro día se los predico. Pero en esa oración que Jesús nos enseña a conectarnos con Dios, una de las cosas que le dice es: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿A dónde? ¿En quién? En mí. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como tu voluntad se hace en los cielos. Que yo pueda hacer tu voluntad y no la mía, no mis caprichos, no mis deseos. Entonces, necesitamos arrepentirnos para conectarnos con Dios y bautizarnos para perdón y recibir el regalo del Espíritu Santo, como Jesús cuando salió de las aguas bautismales y recibió el Espíritu Santo en forma de paloma para poder empezar a servir. Jesús tenía 30 años y nunca había servido. Pero una vez que recibió el Espíritu Santo, pudo servir en la iglesia. Tuvo un ministerio de 3 años. Jesús vivió 33 años, pero solo 3 nacido de nuevo para servir. Y tuvo un ministerio de éxito en 3 años. Él no sirvió cuando iba creciendo. Porque hay gente que recién llega y ya quiere servir y quiere servir. Y si uno le dice: no, espera que se acomoden todas tus cosas, espera algunas cosas, ya quieren servir, y si no lo dejas a veces se ofenden y se enojan. Pero también hemos visto mucha gente que ha servido sin crecer, sin estar conectado a Dios, y cómo han tenido problemas, han tenido crisis y se han terminado enfriando, apagando y dejando de servir, y hasta dejando la iglesia por su propia inmadurez, porque no estaban listos para el servicio. Y esta promesa, a ver, poneme el versículo 39. Esta promesa es para todos. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. O sea, ¿cuál es la promesa? Acérquense, conéctense a Dios. Esa es la promesa que Dios viene a darnos. Es la promesa para los que todavía no están conectados. El que no está conectado está lejos de Dios. Por eso dice: acérquense. El que se conecta se acerca a Dios. Y Dios llama a acercarse a Él y a conectarse como hijos amados a través de Jesucristo.
Ahora ya no te vas a conectar como una creación. Ahora sos llamado a conectarte como hijo, como hija de Dios, a su corazón, a conectarte con Él como Padre. Por eso Jesús vino a mostrarnos, no te conectes como se conectaban en el Antiguo Testamento, como siervos, como creación de Dios. Jesús era Padre, Padre. ¿Por qué? Porque quería enseñarnos la figura de paternidad y que la nueva conexión con Dios en el Nuevo Testamento era conectarnos con Dios como Padre, hijos con su Padre, el corazón del Hijo volviéndose al corazón del Padre a través de Jesucristo. Hechos 11:26 nos muestra a Pablo enseñando la palabra en Antioquía. Él estaba con Bernabé ahí en Antioquía, que es la iglesia donde por primera vez, fíjese, han pasado todos los años que han pasado, 30 y pico de años, y por primera vez aparece la palabra cristianos. ¿Cómo se los llamaba antes? Los del camino. Pero ahora son cristianos, pequeños cristos. Una pequeña imagen de Jesucristo caminando en la tierra. Pero quiero detenerme no en eso, sino en Pablo enseñando. Pablo se quedó años enseñando a la iglesia de Antioquía, que se va a convertir después, por estas enseñanzas, en la iglesia más importante de esa época. Y si enseñaba, es porque él había crecido en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque Pablo apenas se convirtió, corrió a predicar, por eso se lo mostré hace un momento, a predicar en las sinagogas. Che, pero este no es el que nos mataba, este no es el que nos perseguía. Quiso servir sin estar crecido. Porque te puedes conectar, pero todavía no has crecido. Puedes haber nacido de nuevo, pero todavía no haber crecido. Entonces, ¿qué pasó? Dios le tuvo que enviar al apóstol Bernabé, lo tomó del brazo y lo llevó 5 años a prepararlo, a instruirlo, para que después, cuando ya vuelva crecido, entonces pueda enseñar con autoridad. Ahora, fíjese, Pablo enseñaba porque había crecido en el conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Pero todavía le faltaba para empezar a escribir las cartas que escribe y hoy están en el Nuevo Testamento. Había crecido hasta una estatura para enseñar, pero no para escribir las cartas inspirado por el Espíritu Santo. Porque no se crece de un solo toque, se crece por etapas, paulatinamente. Creces en la primaria, después vas a la secundaria, después vas a la universidad. No puedes mandar a un chico de 6 años e inscribirlo en la universidad. Tiene que vivir el proceso educativo, social y formativo en sus etapas de la vida. Hay un crecimiento. Porque hay gente que parece que en la iglesia no tiene que ser así. Que si viene un profeta y le dice, vos vas a ser pastor, al otro día ya quiere el púlpito y pastora. ¿Qué hubiera dicho? Tienes que ser abogado. Y terminar la primaria, la secundaria, después inscribirte en la facultad, en abogacía, cursar, rendir las materias. Cuando te recibas, inscribirte en el colegio de abogados y recién vas a ser un abogado para poder servir, para poder trabajar. Ahora, si todo eso, si me hubieran dicho que soy un abogado, que Dios dice que voy a ser abogado, tengo que hacerlo, ¿por qué si me dice que voy a ser pastor o profeta o lo que sea? Yo ya creo que ya estoy listo para eso. Y no me preparo, no me formo, no me capacito. Cuando un llamado a un ministerio de la iglesia tendría que ser tomado con mayor seriedad. Y deberíamos capacitarnos, prepararnos e ir creciendo conforme Dios nos hace crecer, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Lo saben que no? Pablo te puede sembrar algo, Apolos te puede regar, pero el crecimiento, lo dice el apóstol Pablo en Corintios, solo lo da Dios. Ahora, una pregunta. Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿era un ignorante o un maestro de la ley?
Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿era un ignorante o un maestro de la ley? ¿Qué piensa usted? No escucho. No escucho. ¿Ah? Era un maestro de la ley, muy bien, era un maestro de la ley. O sea que sabía mucho más la Biblia que estaba escrita hasta ese momento, Antiguo Testamento, que cualquiera de los que estamos aquí. Voy a leerle quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, según sus propias palabras, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 5. Mire lo que era. Circuncidado al 8º día, del linaje, o sea que estamos hablando clase alta, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sé qué significa fariseo? Que es un maestro de la ley. Ningún fariseo desconocía la ley, era gente preparada en la ley. Y no solo esto, y yo te lo voy a decir de esta manera para que lo entiendas. Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol Pablo, estudió en Jerusalén con el maestro de maestros de la ley, que se llamaba Gamaliel, nieto de Hiliel. O sea que descendía de una familia de maestros, Gamaliel, y ese fue el maestro que lo formó como discípulo a Pablo, a Saulo de Tarso. No estudió en cualquier universidad, estudió con el mejor de los mejores. En cuanto a celo de las cosas de Dios, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Dice irreprensible? ¿Usted sabe lo que significa ser irreprensible? Que cumplía, no los 10 mandamientos, las 360 y pico de leyes que hay en el Antiguo Testamento, las cumplía todas. Nosotros no podemos cumplir 2. Y este cumplía 300 y pico de las leyes de Dios. Era intachable, quiere decir que no esquivaba ninguna, las cumplía todas. Irreprensible, que no te pueden pillar en nada. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él y ser hallado conectado a Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo a Cristo y el poder de su resurrección, que es el Espíritu Santo, y de participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fariseo, maestro de la ley, cumplía todo en forma intachable, pero ninguna de esas cosas religiosas y ninguno de ese conocimiento que tenía era valioso para él. Él lo consideraba basura comparado a conocer a Cristo. Pero hay gente que quiere conocer de religión, pero no quiere tener una experiencia con Dios. Hay gente que, ay no, pastor, no me diga que tengo que conocer a Dios y me da miedo, me dicen algunos. Yo no sé cuál es la imagen del Dios que tiene, pero la imagen que yo tengo es de un Dios amoroso, de un Dios Padre, que es la imagen que Jesús vino a mostrarme. Y lo que más deseaba Pablo era conocer a Cristo. Y no iba a dejar que nada terrenal se interpusiera. Ni los títulos, ni de la clase social que venía, ni la riqueza que tenía, nada terrenal va a impedir que yo conozca cada día más y más de Jesús. ¿Cuál es tu deseo más grande? Porque el de Pablo era conocer a Dios.
conocer a Jesús y a su Espíritu Santo. ¿Cuál es tu deseo más grande como cristiano? Porque muchos sirven desconectados. Muchos sirven desconectados porque creen que con el servicio ellos van a conocer a Dios, a Jesucristo, para que les dé todo. Muchos sirven en las cosas de la iglesia pensando que es de esa manera van a conocer a Dios y Dios les va a dar todo. Algunos quieren conocer a un Cristo que les dé todo. Pero Pablo hizo al revés, perdió todo para conocer a Cristo. Porque hay algunos, no, yo vengo a la iglesia para que Dios me solucione el matrimonio, para que me dé un auto nuevo, para que me arregle la casa, para que me mejore la venta en los negocios. Muchos vienen buscando todo, pero Pablo dejó todo para conocer a Dios. Porque aquel que viene buscando que Dios le dé todo, cuando Dios no le da, se desconecta. Y si Dios le da, ya tengo lo que quería, me voy, también me desconecto. Porque hay gente que nunca estuvo conectada, nunca nació de nuevo. Por eso hay gente a que no le puedes pedir cosas porque no ha crecido, porque no ha nacido de nuevo. Y yo me doy cuenta porque les explico una cosa y parece que todavía siguen con la vieja mente ahí adormecida, atormentada y no pueden entender y siguen haciendo lo mismo. Pablo lo perdió todo por conocer a Cristo y después servir. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por conocer más a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Ojo que no estoy diciendo que dejes tu dinero ni que dejes tu familia. Estoy diciendo si estás capaz, dispuesto a dejar amistades mundanas que te alejan de Dios, que te desconectan. Si estás dispuesto a dejar las vanidades de la vida. Si estás dispuesto a dejar de ver Netflix para leer más la Biblia y conectarte con Dios a través de su palabra. ¿Estás dispuesto a dejar un montón de cosas para conectarte a Jesús? Porque si no estás dispuesto a dejar un montón de cosas que te desconectan, es porque no te interesa conectarte con Dios. Por eso sigues desconectado. Y hay gente que está desconectada con estudios teológicos y sirviendo sin haber pagado el precio de conocer a Dios en lo secreto, sin tener intimidad con Dios. Juan 5:39 dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque creen que en ellas van a encontrar vida eterna. Pero todas las Escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Esta versión dice, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Otra versión, todas las Escrituras enseñan de mí. Todas las Escrituras me revelan a mí. Las Escrituras nos conectan con Dios, pero cuando vos las lees a las Escrituras conectado con Dios, la Escritura se te va a revelar. Todas las Escrituras, estoy hablando de la Biblia, las Sagradas Escrituras, te tienen que revelar a Jesucristo. Tú tienes que aprender a ver a Cristo no solo en los Evangelios, verlo en Génesis, verlo en Levítico, verlo en los profetas, verlo en los Salmos, verlo en Apocalipsis. Las Escrituras te tienen que revelar a Jesucristo. No es solamente conocer las Escrituras, es conocer a Cristo a través de las Escrituras. Cuando conoces las Escrituras pero no a Cristo, estás desconectado. Y vivirás una vida espiritual pendular, guiado por tus emociones, con muchos subes y bajas. Y necesitas continuamente ser motivado. Predique palabras de motivación. Motíveme, pastor. Y a veces no resistes una exhortación, una corrección, una disciplina. ¿Por qué? Porque estás guiado por tus emociones. No has nacido de vuelta, no estás conectado. Entonces necesitas siempre, sí, hijo, estoy orgulloso de vos, métele para adelante. Necesitas estar siendo motivado porque estás siendo guiado por tus emociones, por un corazón no sanado, por un corazón herido y no por el Espíritu Santo.
Las Escrituras son una herramienta para conocer a Cristo, porque es la persona de Jesucristo la que verdaderamente va a cambiar tu vida. Hay gente que quiere conocer las Escrituras como conocer un libro, como saberse un libro de historia o toda la colección de Borges, pero no se trata de conocer la Biblia de memoria, sino conocer al Cristo que revelan las Escrituras. Porque es la persona de Jesucristo la que verdaderamente va a cambiar tu vida. Mire, yo conozco gente que tiene máster en teología, licenciaturas en teología, pero su vida no ha cambiado nada. Siguen secos, siguen amargados, quejosos, ignorantes, emocionalmente inestables. Porque el único que te va a cambiar la vida es Jesucristo. El único que te va a sanar, el único que va a dar vida a tus áreas muertas es Jesús. No vas a ser transformado por estudiar, sino por la revelación de Jesús en las Escrituras. Mira, había en el 1500 un hombre, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, y de pronto estudiando las Escrituras, la Escritura cuando llega a un punto dice, el justo por la fe vivirá. ¡Pum! Se le revela la Escritura, se le revela Jesús a través de la Escritura. Y él entiende que lo que le estaba enseñando la Iglesia Católica era mentira y empieza a entender la verdad, empieza a revelarse la palabra, usted conoce lo que pasó, dejó los hábitos y empezó a escribir la revelación que Dios le mostraba para esa época. La revelación de que el justo por la fe vivirá. Lo mismo le pasó a John Wesley cuando entiende que por las obras que hagas no vas a ser salvo, sino por tu fe en el Hijo de Dios. Se le reveló y fue el evangelista más grande de todos los tiempos. Lo mismo le pasó a Spurgeon y se convirtió en el predicador, en el rey de los predicadores, porque la Escritura le revelaba a Cristo. Ellos no solo sabían la Escritura, sino tenían la revelación, lo que el Espíritu quería mostrarte. Por eso a veces uno lee, pero no se le revela a Cristo. Por eso no le entiende, porque no está conectado. Porque no fue capaz de renunciar a un montón de cosas para conectarse correctamente a Dios. Dios dice, mi pueblo perece, fue destruido, arruinado y desviado, porque le faltó conocimiento. ¿En quién? En Jesús. ¿Tenían conocimiento del pueblo de Israel en esa época? Sí, de las cosas religiosas, de Levítico, de Deuteronomio, de las leyes, de todo, de los 10 mandamientos. Tenían conocimiento, pero no tenían conocimiento del Hijo de Dios. Son ignorantes de Jesús. No han tenido una experiencia con el Cristo de la gloria. Y eso es lo que necesitas, tener una experiencia con el Cristo de la gloria. Y eso lo vas a lograr y eso te va a llevar a un nuevo nacimiento, a conectarte con Dios y empezar a crecer. Y empezar a crecer. Pablo se enojaba mucho. ¿Cuántos sabían que Pablo se enojaba? Y mucho. Bien fuerte. Tenía un carácter un poquito más fuerte que el mío. Se enojaba mucho. ¿Y con quién se enojaba? Con los creyentes de años que todavía eran emocionalmente inestables, pendulares, sub y baja, que todavía tenías que darle leche espiritual. Se enojaba mal, ¿eh? Esto está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Para mí, porque muchos discuten quién es el escritor a los hebreos. Muchos dicen que es un escritor desconocido. Para mí es el apóstol Pablo, porque ya en Corintios también habla de la leche espiritual. Pero me quiero quedar con este pasaje. Hebreos 5, 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesita que alguien vuelva, ¿puedo decirlo a mi manera? A cambiarle los pañales. No, déjelo, lo digo como dice la Biblia. Necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios.
Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho más, pero espero que me hayan escuchado mientras leían la otra versión. Por eso debes estudiar a fondo las Escrituras y tener una experiencia con Jesús para estar conectado y crecer. Porque hay gente que quiere crecer sin leer la Biblia. No es solo leer, estudiarla. Estudiar. Pero es mucho esfuerzo. ¿Me va a llevar horas? Sí, a todos nos llevó eso. Y vas a tener que leer distintos comentarios bíblicos. No quieras crecer sin leer la Biblia. No quieras crecer sin estar conectado a Dios. Si no tienes conocimiento de las Escrituras, algunas experiencias espirituales, entiéndalo, con las cosas de Dios o con las cosas del diablo, porque el diablo también te va a dar experiencias espirituales. Porque también el diablo es un espíritu y sus demonios. Si no tienes conocimiento de las Escrituras, algunas experiencias espirituales te van a confundir y te pueden hacer daño. Por eso necesitas ejercitarte en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo los exhortaba: ejercítense en la piedad, ejercítense en las cosas espirituales. Porque si no vas a tener una experiencia, un culto ungido, y se te van a poner los pelos así, y vas a sentir un calor, y vos vas a creer que todas las veces que sientas eso es porque Dios está, y el día que no lo sientas, Dios no existe. Y te desconectas. Vas a malinterpretar muchas experiencias que vas a vivir de cosas espirituales. Pero cuando estás conectado a la palabra, a ver, lo voy a decir de otra manera. Cuando estás conectado al Verbo hecho carne, cuando estás conectado a la palabra revelada de Dios, o sea, cuando estás conectado a Jesús, entonces todo lo que declare tu boca será hecho. No solo lo dice la palabra profética, el apóstol Juan en el capítulo 15 dice: si ustedes están conectados a mí, conocen la vid verdadera, ustedes conectados a mí van a llevar frutos, pero van a tener un crecimiento, los voy a tener que podar. La poda duele, pero eso le va a hacer que tengan más frutos. Y si ustedes permanecen conectados a mí, todo lo que le pidan al Padre les será hecho. Y si siguen llevando mucho fruto y siguen conectados y se bancan las podas, las disciplinas, las crisis, ¿sabes qué? Van a llevar más fruto y entonces van a tener otra cosa, otro nivel. Ya no van a ser como siervos que se les manda a hacer una cosa, sino van a ser como amigos a los cuales se les revela el por qué hay que hacer las cosas. Van a tener una revelación profética de las Escrituras. Van a tener una visión de otras cosas. Conectado, creciendo, maduro, todo lo que pida tu boca. Porque si de manera inmadura vos empiezas a pedir, no recibes. Pedís y pedís mal porque pides para tus malos deseos, por eso no recibís nada, dice el apóstol Santiago en su carta. Pero cuando creces, estás conectado al cuerpo de Cristo. Porque si no, no has crecido. Por eso, cuando creces, aprendes a trabajar en equipo. Equipo. Distintos todos. Porque todos no pueden ser orejas, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser pies. El apóstol Pablo nos dice ahí en Corintios, somos un cuerpo, cada uno tiene una función. Porque si todos fueran pie, entonces ¿quién sería mano? ¿Quién sería ojo para ver? ¿Y quién sería corazón? Pero el corazón no se ve, pero si deja de latir no vives. Porque aquí hay muchos servicios en la iglesia que usted no ve.
Pero sin esos servicios la iglesia dejaría de existir. Hay muchos que entran aquí pero no ven quién limpia los baños, quién repasa el piso, quién te deja todo preparado, quién hace las cosas para que cuando uno venga usted pueda estar en contacto. Hay muchas cosas como ese ejemplo chiquito que le estoy poniendo y usted no sabe quién hace las cosas porque usted no las hace, pero alguien las hace para que usted disfrute una revelación de la palabra. Por eso cuando usted está conectado y empieza a crecer, aprende a trabajar en equipo, aprende a trabajar como cuerpo, a convivir con los hermanos, con los que amas y aquellos también con los que no te caen bien. No es fácil porque la convivencia tiene roces. Quiero que me entiendan, ¿hay alguna persona casada aquí? ¿Le es fácil convivir con su marido o con su esposa? No digan nada por lo que tienen la esposa al lado, pero ya con la cara me lo dicen todo. No es fácil convivir con el marido, con la esposa, con los hijos. No es fácil convivir entre los hermanos. No es fácil convivir con la suegra. No es fácil la convivencia. Toda convivencia produce, diga conmigo, roces. Toda convivencia produce roces. Pero los roces son los que te van a hacer crecer, son los que te van a hacer madurar. Por lo menos así lo dice de Dios en Proverbios 27, 17. Filo con filo, se aguza o se afila. Pablo se peleó con Bernabé, se peleó con Pedro. ¿Se acuerdan? Se peleó con Juan Marcos, no lo quiero que se vaya. Y después en los últimos años, por favor, mándenmelo a Juan Marcos porque me es útil. Se podía pelear, podía tener roces, pero no dejaba de desconocer el valor que tenía el otro, el valor en Cristo. Cuando creces, dejas el individualismo y empiezas a vivir corporativamente como cuerpo de Dios, conectado a Jesús y a su cuerpo. Porque dicen, no, yo solo estoy conectado con Jesús, Jesús es mi pastor. O sea, vos te conectas con la cabeza, pero no te conectas con el cuerpo. Imagínate si solo estás conectado con el pastor, con la cabeza. ¿Y el cuerpo? Agarra tal cosa. No, yo estoy conectado con la cabeza. Pero si estás con el cuerpo puede agarrar. Movete para allá. No, yo soy cabeza. No, cuando estás conectado con el cuerpo también vas a poder moverte hacia tu destino de gloria. Por eso necesitamos no solo estar conectados con la cabeza, sino conectados con todo el cuerpo. Conectados con Jesús y con el cuerpo. Porque es lo único que puede transformar la realidad de las naciones. La realidad de las naciones va a ser cuando vean que su cuerpo es uno y que se aman. Dice que ahí el mundo va a empezar a creer. El mundo va a empezar a ser transformados. Por eso creo que hoy es el día para volver a conectarte con Jesús. O por lo menos para nacer de nuevo. Si no has nacido, nacer de nuevo y conectarte con Jesús. Para salir de un estancamiento emocional. Porque hay cristianos que están hace años en la iglesia y siguen estancados emocionalmente. El otro día ministraba a un hombre casado, con hijos, pero todavía estaba estancado emocionalmente con su ex mujer y no podía salir de eso. Por eso la vida diaria era toda emociones, bien, mal, subes, bajas, crisis. Nada le salía bien, porque había un estancamiento emocional, no dio vuelta a la página para poder avanzar. Entonces tienes que salir de todos los estancamientos emocionales que puedan estar para poder crecer con propósito eterno. Por eso hoy Jesús te ha sido revelado a través de esta palabra. O por lo menos eso intenté, que el Espíritu te revele. Y eso es lo que le pedí al Espíritu Santo. Revela a Jesús como me lo revelas. Revela a Jesús como se lo revelaste a los grandes hombres de Dios. Revélale a Jesús, porque esa es la función de un predicador. Revelar a Jesús.
No que digan qué lindo que predica, oh, cuánto sabe. ¿Qué importa cuánto sé o qué lindo que predico si no te revelé a Jesús? Que es el que puede cambiar tu vida, el que puede bendecirte. Conéctate a Jesús, porque conectado a Jesús las bendiciones del cielo te empiezan a buscar a vos. Vos dejas de buscar las bendiciones, dejas de correr, a ver a dónde me tocarán, dónde estará la unción, a ver aquel me va a sanar, dejas de ir de un lado a otro. Te conectas a Jesús y las bendiciones empiezan a perseguirte. Por eso yo creo que este es un día especial para nacer de nuevo, pero primero tienes que arrepentirte. Si no has nacido de nuevo, ahora si has nacido de nuevo y estás desconectado, también tienes que arrepentirte por estar desconectado, por hacer las cosas a tu manera, a tus caprichos. Arrepiéntete, cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí y piensa. Cierra tus ojos y piensa. ¿De qué tienes que arrepentirte? Piensa si la palabra te ha confrontado y te ha mostrado que todavía hay cosas que no entiendes o que te has dado cuenta que no habías nacido de nuevo a una vida espiritual aunque estabas sirviendo. Por eso arrepiéntete y abre tu corazón y dile: Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Díselo: me quiero conectar al corazón del Padre y tú eres el único camino. Aunque hoy no entienda bien, perdona mi ignorancia, pero quiero dejar toda la ignorancia de mi vida atrás. Porque la ignorancia me hace vivir conforme los caprichos de mis emociones y no conforme a tu palabra, a tus diseños. Perdóname, Señor, porque me doy cuenta que es tiempo de dar vuelta a la página, de dejar atrás las cosas que me tenían estancados. Porque hoy me doy cuenta que necesito nacer de nuevo, estar conectado para poder crecer, para poder madurar, para poder seguir adelante a la vida de una manera sana, saludable y bendecida. Pídele a Dios ahí donde estás, Señor, que tu Espíritu Santo me conecte a tu corazón. Pídele: Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que me conectes al corazón de Dios, a la fuente de poder. Porque una vez que estés conectado a la fuente de poder, tu luz brillará más fuerte que nunca. Y hoy tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tus padres y toda una humanidad necesita que tu luz, la luz de Jesús, brille hoy más fuerte que nunca. Pero si estás desenchufado, ¿cómo se va a encender la luz? Si estás desconectado, ¿cómo vas a brillar? Conéctate con esa fuente para que la luz de Jesús empiece a iluminar la vida de los que viven en tinieblas, a través de tu palabra, a través de tus miradas, a través de tus acciones, y puedas ver milagros, los milagros de los conectados. Porque cuando estás conectado con Dios, Dios te va a usar para milagros. Milagros van a suceder. Cosas tremendas te van a pasar. Deja de mentirte. Deja de creerle las mentiras al diablo, que desconectado de la iglesia, vos lo mismo estás conectado a Dios. No. No. Ya es hora que empieces a crecer para alcanzar la estatura que Dios te quiere dar. ¿Y sabes qué? La estatura que Dios te quiere dar, iglesia, es la estatura de ese varón perfecto llamado Jesús. O sea que todavía nos falta mucho para alcanzar esa estatura. Por eso todavía tenemos que seguir conectados, seguir estudiando a fondo la palabra, pero estudiándola conectados para que se nos empiece a revelar Jesús. Conectados y estudiando correctamente para que no traigamos ideas, porque leemos las cosas y las sacamos de contexto, porque no sabemos la historia de la palabra,
No sabemos los tiempos de Dios, cómo se movió antes, cómo se mueve ahora. Por eso sacamos del contexto alguna palabra. Pero tenemos que tener el cuadro completo de las Escrituras. Por eso no solo hay que leer, hay que estudiarlas, conectados a Dios, para tener sus revelaciones, para que la palabra, como dice el Salmo 119, sea una lumbrera a cada paso que damos, para que la palabra ilumine nuestras vidas. Conéctame contigo, Señor. Conéctame porque quiero crecer. Porque mientras no crezco, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, somos inmaduros, necesitamos leche. Pero ahí en la carta a los Efesios decía una cosa: cualquier cosa nos confunde. Escuchamos a uno y cambiamos de opinión. Somos fluctuantes, guiados por cualquier viento de doctrinas extrañas. Conéctame contigo, Señor. Ya no quiero ser un niño inestable, fluctuante. Ya no quiero ser una persona que está hace años en la iglesia y que todavía me tienen que volver a explicar el ABC de las cosas de Dios. Quiero crecer, porque cuando crezco, el niño no puede tener familia, el niño no puede reproducirse, pero el maduro, sus órganos de reproducción están maduros y listos para reproducirse. Madura, crece para que puedas reproducirte y para que puedas vivir la eternidad cada día, en cada minuto de tu vida. Conéctate a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te conecte al Señor.